¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre el Atalanta de Gasperini, donde como siempre os voy a enseñar pizarras tácticas y ejemplos en el juego real para que podáis calcar sus tácticas en FIFA 23. Esta Atalanta de Gasperini se caracteriza por una presión muy alta, prácticamente es un hombre a hombre, entonces sobre todo genera muchas ocasiones cuando esta presión es buena y es efectiva, son capaces de hacer muchos goles, por eso sus equipos suelen tener al final de la temporada muchísimos goles. Por tanto, la clave está en esa presión adelantada, esa presión hombre a hombre, y ahí es donde generan la gran mayoría de sus ocasiones. Así que, como podéis ver, la formación utilizada es un 3-5-2 con dos MCDs, M y MD, que serían los carrileros, el media punta y los dos delanteros centro. Realmente esta formación, dependiendo del rival, pues es un 3-4-1-2 o es un 3-4-3, donde si el rival tiene tres centrales, los tres de arriba es un punta y dos segundos puntas, y si son dos centrales son dos delanteros y un media punta. ¿Para qué? Para que cada central tenga a un delantero marca fija. Entonces, en cuanto a la evolución de esta formación en ataque, realmente se forma en un 5-2-1-2 siempre que la defensa del equipo rival sean dos centrales. Y cuando evoluciona en ataque realmente pues se parece bastante, simplemente los carrileros suelen ganar mucha altura. Y después está Lookman, que suele caer bastante por banda. Højlund, que es un poco el delantero más centro boya, suele mantenerse un poco más céntrico. Y Koopmeiners tiene bastante libertad para moverse por esa zona entre líneas y ayudar a los lados y caer para generar superioridades. Pero como he comentado, la clave de este equipo es la presión adelantada y sobre todo, por ejemplo, en los saques de puerta, cuando el equipo rival saca de puerta, ya sean los dos delanteros con sus dos centrales, Koopmeiners, que es el media punta, suele estar con su pivote, siempre que sea uno, y si no, está entre los dos pivotes, y lo que sucede es que cuando sacan de puerta y el balón llega al lateral, el carrilero suele ser el que salta al lateral y ya todos los del medio campo tienen un marca, todo el mundo tiene marca y ahí apretan y tratan de recuperar el balón y ahí generar una ocasión de peligro. I can't believe what I've just seen. Well, I agree with you. They don't come much easier than that, do they? What a miss that is. Take it away. He's missed it. Renato Sanchez. And a fine tackle. Oh, beating his opponent with ease. And now still level. Well, I just don't know, Derek. Just a real lack of composure in the end. They should be ahead now. Committed. Una jugada utilizada cuando tienen el balón ya un poco más controlado y es una posición un poquito más larga o en salida de balón, es que gracias a que estos dos mediocampistas son MCDs, es decir, medios defensivos, a veces lo que hacen tanto de Run como Ederson es meterse entre centrales para o darle la amplitud a uno de los dos centrales abiertos, o se meten entre los dos centrales o se meten entre carrilero y central para dar progresión al juego. Be promoted. Yeah, you can see the players having a quick word with the ref. How long's left? So important they don't get distracted by the... Otro de los movimientos característicos y gracias a la formación es los rombos que se forman por los lados. Y es que normalmente cuando el Atalanta tiene la posesión y la tiene sobre todo uno de los centrales abiertos, ya sea Scalvini o Toloi, pues por ejemplo están por la izquierda, tiene Scalvini y ya se forma un rombo gracias a Scalvini, Maele que está abierto por izquierda, Lookman que está un poco más adelantado y el mediapunta o el mediocentro, uno de los dos, y forman este rombo y a partir de ahí tratan de hacer la superioridad y combinando entre ellos avanzar el balón y progresar la jugada. Y en muchas ocasiones, aprovechando este rombo y esta altura de los centrales abiertos, es que Scalvini, por ejemplo, pasa el balón a uno o a Maele o a Lookman o incluso a Koopmeiners y ya él arranca hacia adelante, ya que sabe que están los otros dos centrales, incluso el pivote de ese lado, cubriéndole su posición y trata de sorprender y pues ahí desdoblar y generar un poco más de confusión al equipo rival e incluso pues poder poner un centro. Scalvini. Lookman. Can he put them in front?
Como podéis ver, evidentemente muchas jugadas las producen por la izquierda, ya que Lookman es un extremo y el delantero de la derecha es un delantero centro más fijo por dentro. Entonces lo que a veces sucede es que acumulan pases por esta zona izquierda y lo que acaban haciendo es girando para Hateboer, que está completamente abierto y muy solo, ya que es una línea de 5 y los carrileros no suelen tener marca, y ya giran el balón para él y él ya directamente trata de meter el centro ya con la llegada de los dos delanteros, los mediocampistas y siempre el carrilero de banda contraria. Esto es muy importante porque los carrileros siempre entran al remate. Lookman. In possession, Hateboer. And the cross into the middle. Well, the danger is still there. Y es que en el Atalanta, evidentemente, las transiciones son parte muy importante de su sistema de juego, y no es porque sea un equipo defensivo, sino porque cuando roban, por ejemplo, sí que es cierto que cuando la línea es un poco más atrasada y roban en su campo, o es un rechazo y pueden salir al contraataque, suelen siempre buscar a Lookman, que cae por la izquierda abierto en banda, y a partir de ahí lo buscan, y él, como es un jugador con buen 1 contra 1 y con velocidad, pues la coge y trata de salir al contraataque ya con Højlund, que aunque es un delantero centro tanque, aunque es muy rápido, pues pueden montar la contra y ya generar peligro. Well, I still can't believe that didn't go in, Derek. What an incredible save. Well, can they be creative from here? And whipped into the box. Los partidos del Atalanta se vuelven un poco caos a veces porque hay mucha intensidad y mucha presión, y cuando recuperan uno de estos balones en el centro del campo, pues a veces lo que sucede es que giran rápido el balón, tratan por ejemplo de llegar a uno de los carriles que ya hace una pared con uno de los jugadores de dentro y se la devuelven y puede ya meter el centro o generar una jugada muy peligrosa. Koopmeiners. Excellent ball over the top. En estilo defensivo pondremos presión fuerte. ¿Por qué presión fuerte? Porque con esta táctica conseguiremos que en algunas ocasiones podamos hacer como si fuese una presión constante, es decir, que podamos ir hombre a hombre cuando los jugadores del equipo rival pues dejen un balón suelto, o en ciertas ocasiones la máquina automáticamente nos aplicará esta presión constante y podremos robar el balón y ser muy agresivos como lo es el Atalanta. Sí que es cierto que si ponemos esta táctica tendremos que en algunas ocasiones activar nosotros la presión de forma manual, sobre todo en los sacos de puerta del equipo rival, para ir hombre a hombre y poder hacer la presión tal y como lo hace el Atalanta. La otra opción es presión constante. Lo que sucederá es que sí que es cierto que al final del partido pues los jugadores estarán prácticamente sin estamina, por tanto os recomiendo que empecéis con presión fuerte y entramos, sobre todo si vais perdiendo, pues activar la presión constante, pero no dejarla todo el partido, ya que si no el equipo acabará muy cansado. En anchura hemos puesto 50, necesitamos que estén un poco abiertos para que lleguen y cada jugador pueda tapar y seguir a cada uno su marca, y en profundidad 90, porque queremos una presión muy alta, sobre todo tratar de recuperar arriba y ya generar rápidamente la jugada. En ofensivo, plan de juego rearme rápido, porque cuando roban sí que tratan de salir en transición con los dos carrileros, con los dos delanteros y el media punta. Y en creación de oportunidad, pase dirigido, ya que los delanteros normalmente siempre están tratando de buscar el desmarque y que le filtren el pase y generar peligro. Y en anchura 90, esto es importante, muy ancho. ¿Por qué lo queremos muy ancho? Porque si lo dejamos muy estrecho, los dos delanteros centros estarán muy juntitos y prácticamente no podrán hacer esos rombos que forma el Atalanta. Por tanto, con 90 conseguimos que los delanteros caigan un poco más en banda y estén un poco más abiertos y se pueda ser un poco más realista con cómo juega el Atalanta. Y en futbolistas al área pondremos 7. Cuando llegan por los carriles entran muchos jugadores y sobre todo el carrilero de banda contraria. Vamos a pasar a las instrucciones y al portero le pondremos guardameta libero para que esté atento a esos balones a la espalda, ya que vamos a ser muy presionantes arriba. Al central del centro lo vamos a dejar en equilibrado todo, pero a los dos centrales de los lados les pondremos avance, porque como hemos comentado, cuando pueden siempre avanzan y desdoblan a los carrileros para generar superioridad por los lados. Por tanto, a los dos centrales avance.
A Ederson le pondremos marcaje individual porque queremos que cada uno tenga una marca. Lo dejaremos en equilibrado a Ederson, ya que suele ser un poco más ofensivo que De Roon y suelen tener un poco más de libertad para avanzar. Y marcaje al centro con pivote organizador para que en algunas ocasiones se pueda meter entre centrales o caer por los lados y constantemente dar salida. Y a De Roon pondremos marcaje individual, pero pondremos quedarse atrás, ya que suele ser un poco más defensivo y ser un poco más la escoba del equipo, con marcaje al centro y pivote organizador. A los carrileros le pondremos bajar a defender porque queremos que defiendan en defensa de 5 cuando la línea esté un poco más atrasada, y quedarse en banda porque queremos que completamente estén abiertos y dando la amplitud, con jugar en corto. ¿Por qué? Porque queremos también que bajen un poco más a recibir y no estén tan altos cuando la tengan los centrales y den un poco de salida de balón como si fuesen realmente carrileros. Y después entrar al remate, importante para que cuando llegue uno de los dos por los lados, el otro también entre a rematar. Y a Hateboer pues le pondremos exactamente lo mismo. A Koopmeiners lo vamos a dejar en equilibrado apoyo de defensa, importante para que defiendan en 3-4-1-2, porque si no va a cambiar la formación en defensa. Esperar al rechace, porque normalmente suele estar un poco más en la zona del borde del área, sobre todo cuando es Koopmeiners. Sí que es cierto que cuando es otro jugador, ya sea Lukman, que es el media punta, o Pasalic o Boga, sí que es cierto que tienen un poco más de movilidad, pero cuando es Koopmeiners le gusta un poco más quedarse en la zona de media punta y moverse y dar ayudas. A Højlund le pondremos quedarse en el centro y desmarcarse, porque es un delantero un poco que se queda un poco más fijo, pero constantemente buscando el espacio de la defensa. Y a Lukman pondremos abrirse las bandas y desmarcarse, importantísimo, porque de los dos delanteros es realmente el extremo y el que quiere caer constantemente a los lados para hacer esas jugadas y esos unos contra unos y generar peligro. Y como os he comentado, la formación que utilizan cuando la defensa del equipo rival es una defensa de 5, es decir, que tienen 3 centrales, forman en un 3-4-2-1 con dos especies de media puntas o segundos puntas, que serían Boga y Lukman normalmente, y las instrucciones van a ser similares, es decir, todos van a tenerlo igual, menos 3 o 4 jugadores. Comenzamos por portería, guardameta libero igual, los centrales también igual, avance y avance a los dos de los lados. A los pivotes, aquí en vez de ser MCDs son MCs, por tanto la diferencia va a ser que vamos a poner quedarse atrás al atacar, esperar al rechace y libertad de movimientos en vez de pivote organizador, ya que no está. Y a Ederson lo vamos a dejar en equilibrado y libertad de movimientos y marcaje al centro. A los carrileros lo vamos a dejar igual que en la otra táctica, vamos a dejarlo completamente igual. Y a los media puntas, segundos puntas, le vamos a poner abrirse las bandas, desmarcarse y ya está. Abrirse las bandas y desmarcarse para que defiendan en este 5-2-3 prácticamente. Y al delantero quedarse en el centro y mixto y equilibrado. Así defenderemos en un 5-2-3. Los dos jugadores de los media puntas van a caer por los lados. Así que hasta aquí el vídeo del Atalanta de Gasperini en FIFA 23, y como siempre quiero que me dejáis por los comentarios cualquier idea, cualquier vídeo, cualquier cosa en los comentarios, os estaré leyendo.